De este libro, Orden de Dios, viene varias preguntas y en las cuales se pretende, no se pretende hacer incomodar, aunque eso resultará. Pero debido a la naturaleza de este libro, de este estudio, se pide no se siga en esta lectura o en este audio, no se siga sin leer las referencias bíblicas que se citan. Primera, ¿qué autoridad escrituraria tienen los cristianos para establecer las llamadas iglesias denominacionales o no denominacionales? La Escritura censura el establecimiento de sectas y divisiones en el seno del pueblo del Señor. Primera de Corintios 1:10. Primera de Corintios 3:3. Primera de Corintios 11:18-19. Segunda pregunta. ¿Qué autoridad tienen los cristianos de parte de Dios para designar a sus iglesias con nombres de presbiteriana, bautista, pentecostal, anglicana, etc.? La Biblia nos dice que el único nombre en el que los cristianos deben reunirse es el nombre del Señor Jesucristo. Mateo 18:20. Tercera pregunta. ¿Qué autoridad tienen los cristianos para designar a sus llamadas iglesias por los nombres de destacados y dotados hombres en la iglesia, como luteranos, Martín Lutero, menonitas, Menno Simons, wesleyanos, metodistas, John Wesley? La Escritura censura la constitución de una comunión de cristianos en torno a un líder en la iglesia. 1 Corintios 1:12-13, 1 Corintios 3:3-9. Corta pregunta. ¿Qué autoridad hay de parte de Dios para establecer esas iglesias siguiendo líneas de distinción nacional como hermanos menonitas chinos, Iglesia Ortodoxa griega, Iglesia Católica ucraniana, Iglesia Bautista filipina, Iglesia Alemana de Dios, etc.? En la Iglesia de Dios, en la Biblia, no existen distinciones nacionales ni sociales. Corintios 3:1. Quinta pregunta. ¿Qué autoridad tienen los cristianos para imitar para sus lugares de culto la forma del tabernáculo y del templo correspondientes al orden judaico de cosas en el Antiguo Testamento? Esos edificios eclesiales tienen a menudo un mobiliario adornado de oro y otros materiales preciosos. Algunos de ellos se construyen con entrada mirando al este, como era el caso del tabernáculo y del templo. Muchos de estos edificios de iglesia tienen un altar, otros tienen partes especiales del edificio acotadas como más sagradas que otras partes. ¿Hay alguna instrucción de las Escrituras dirigida a los cristianos para que tomen prestadas cosas así del judaísmo? Sexta pregunta. ¿Hay alguna base en la palabra de Dios para designar a estos edificios con el nombre de iglesia? La definición bíblica de la iglesia es la de una compañía de personas, de creyentes, llamados
fuera de los judíos y de los gentiles, unidos a Cristo, la cabeza de ellos en el cielo, por el Espíritu de Dios que mora en ellos. Hechos 11:22, Hechos 15:14, Hechos 20:28, Romanos 16:5, 1 Corintios 1:2, Efesios 5:25. Pregunta 7. ¿Hay alguna base en la palabra de Dios para establecer a un hombre en la iglesia, a menudo llamado ministro o pastor, para dirigir el culto? La escritura enseña que el Espíritu de Dios ha sido enviado al mundo con el propósito de dirigir el culto cristiano. La Biblia indica que es Él, el Espíritu de Dios, quien debe presidir en la asamblea de los santos y dirigir como Él decida. Filipenses 3:3, Juan 4:24, Juan 16:13 al 15. Pregunta 9. ¿Qué autoridad escrituraria existe para tener servicios de adoración predefinidos en esas iglesias? A menudo se entregan programas describiendo el orden en el que tendrán lugar el culto de aquel día en particular. ¿Qué autoridad da la Escritura para llamar culto a los servicios que se dan en esas iglesias, cuando generalmente consisten en escuchar música y que un hombre dé un sermón? Pregunta 11. ¿Qué autoridad tienen de la Escritura para justificar el uso de instrumentos musicales para ayudar con el culto cristiano? La adoración cristiana es lo que produce el Espíritu de Dios en el corazón, no con medios mecánicos, con el uso de manos de hombres. Hechos 17, 24 al 25. Pregunta 12. ¿Qué autoridad dan las Escrituras para repetir oraciones preescritas de devocionarios en los servicios de la iglesia? La Biblia dice que no deberíamos usar de vanas repeticiones en nuestras oraciones, sino que deberíamos orar con nuestras propias palabras expresadas de corazón. Mateo 6, 6 al 8, Santiago 5, 16, Salmo 62, 8. Pregunta 13. ¿Qué justificación tienen para recitar los salmos de David en sus llamados servicios de culto, cuando los salmos expresan sentimientos que no pertenecen a la experiencia cristiana? Pregunta 14. ¿Por qué la mayoría de las iglesias tienen la Cena del Señor una vez al mes o cada 3 meses, cuando la Escritura dice que después que la iglesia fue establecida, los creyentes partían el pan cada día del Señor, domingo? Hechos 27. ¿Qué justificación hay en la Escritura en el Nuevo Testamento para tener un coro de cantantes entrenados para ayudar al culto cristiano? Pregunta 16. ¿Qué justificación hay en la Escritura para la utilización de ropajes y vestimentas especiales en los servicios del culto cristiano? Los coros generalmente van vestidos de túnicas y frecuentemente el ministro también. Pregunta 17. ¿Qué justificación hay para que las mujeres oren y profeticen con las cabezas descubiertas, cuando la Escritura dice que deberían ir cubiertas? 1 Corintios 11, 1 al 6. Pregunta 18. ¿Qué justificación escrituraria hay para permitir solo a ciertas personas, el pastor o ministro, el ministerio de la palabra de Dios?
¿Por qué no hay libertad en esas iglesias para que el ministerio se dé según la conducción del Espíritu? La Biblia enseña que cuando los cristianos se reúnen en asamblea, todos los hermanos deben tener la libertad de ministrar según el Señor les conduzca por el Espíritu. 1 Corintios 12, 6, 1 Corintios 11, 1 Corintios 14, 24, 1 Corintios 26, 31. Pregunta 19. ¿Qué autoridad escrituraria existe para la idea de que una persona ha de ser ordenada para actuar en el ministerio? No aparece en la Biblia ningún pastor, ni maestro o evangelista, profeta o sacerdote que fuese ordenado para predicar o enseñar. La Escritura enseña que la misma posesión de un don espiritual es la justificación para su uso por parte de su receptor. 1 de Pedro 4, 10 y 11. Pregunta 20. ¿Qué autoridad escrituraria existe para la idea de que hay en la actualidad hombres en la tierra que tienen potestad para ordenar a otros? ¿De dónde han recibido esta potestad? ¿Hay alguna justificación para designar a alguien como pastor? Esto es, pastor fulano de tal. Cuando en la Escritura este don nunca fue dado a nadie como un título. Pregunta 22. ¿Qué autoridad escrituraria existe para constituir a un hombre como pastor de una iglesia local cuando la Escritura nunca se refiere al don de pastor como un cargo local? Efesios 4:11. Pregunta 23. ¿Qué autoridad hay en la Escritura para que los llamados ministros se arroguen el título de reverendo? O incluso, como en el caso de algunos clérigos, el de padre. La Escritura dice que no deberíamos llamar a nadie padre en un sentido religioso. Otros adoptan el título de doctor, que significa maestro o instructor en latín, cuando la Escritura también dice que no deberíamos hacer tal cosa. Mateo 23, 8 al 10. Pregunta 24. ¿Qué autoridad escrituraria existe para que las mujeres en estas iglesias prediquen? Cuando la Biblia enseña que el papel de las hermanas no es el de asumir un papel público en la iglesia, ni en administración, ni en enseñanza. 1 Corintios 14, 34 al 38, 1 Timoteo 2, 11 al 12. Pregunta 25. ¿Es escrituraria la práctica de que la iglesia escoja a su pastor o ministro? El procedimiento usual es evitar al candidato o pastor a la iglesia, donde tendrá la oportunidad de demostrar su valía dando algunos sermones. Si su predicación es considerada aceptable, entonces la iglesia, generalmente a través de la junta de los diáconos, lo escogerá para que sea su pastor local. ¿Es esto un procedimiento conforme a la palabra de Dios? Pregunta 26. ¿Qué autoridad escrituraria hay para que las iglesias escojan a sus ancianos? En la Biblia no aparece una sola iglesia local que escogiese a sus ancianos. Pregunta 27. ¿Qué autoridad tienen en base de la Escritura las iglesias para celebrar días señalados y festividades cristianas como el Viernes Santo, Todos Santos, Cuaresma, Navidad, etc.?
La Escritura dice que el cristianismo no tiene que ver con días y tiempos especiales. Gálatas 4:10, Colosenses 2:16. Pregunta 28. ¿Qué autoridad escrituraria tienen estos ministros en los púlpitos de esas iglesias para enseñar doctrinas como teología del pacto, amilenarismo, seguridad condicional, purgatorio, absolución, observancia de la ley, etc.? Pregunta 29. ¿Da la Escritura alguna autoridad para celebrar reuniones de testimonio en las que una persona se levanta y explica a la audiencia cómo fue salvado, a menudo detallando su pasada vida de pecados? Pregunta 30. ¿Qué justificación da el Nuevo Testamento para tomar diezmos? El 10% de los ingresos de los asistentes, cuando el diezmo es claramente una ley mosaica para Israel. Levítico 27:32, Levítico 34, Números 18, 21 al 24. Pregunta 31. ¿Qué justificación escrituraria tienen para los esfuerzos de recolección de fondo y para pedir donaciones a audiencias mixtas de creyentes e inconversos en esas iglesias? La Biblia indica que los siervos del Señor no tomaron nada de los inconversos de este mundo entre los que predicaban el Evangelio. Tercera de Juan 7. Y repito esta pregunta. Pregunta 31. ¿Qué justificación escrituraria tienen para los esfuerzos de recolección de fondo y para pedir donaciones a audiencias mixtas de creyentes e inconversos en esas iglesias? La Biblia indica que los siervos del Señor no tomaron nada de los inconversos de este mundo entre los que predicaban el Evangelio. Tercera de Juan 7. 32. Pregunta 32. ¿Son acaso los seminarios y las escuelas bíblicas el camino de Dios para preparar a un siervo para el ministerio? ¿Está justificado por las Escrituras la emisión y recepción de diplomas y grados? Por ejemplo, doctor en teología. La Biblia dice que no deberíamos darnos títulos lisonjeros unos a otros. Job 32, 21 al 22, Mateo 23, 7 al 12. Pregunta 33. ¿Hay alguna justificación en la palabra de Dios para que esas iglesias envíen ministros y pastores a un lugar determinado para llevar a cabo un servicio para el Señor? A veces oímos comentarios como: el pastor fulano de tal fue enviado por tal y cual organización. La Escritura muestra que es Cristo, la cabeza de la iglesia, el que envía a sus siervos mediante la conducción del Espíritu a la obra, y que la iglesia debe sencillamente reconocerlo, dando al siervo la mano derecha de comunión. Mateo 9, 38, Hechos 13, 1 al 4, Gálatas 2, 7 al 9. Pregunta 34. ¿Dónde en las Escrituras se da el concepto de la iglesia como organización para la enseñanza? A menudo oímos a las personas decir: ¿nuestra iglesia enseña qué? En la Biblia. En cambio, no vemos a la iglesia enseñando, sino a la iglesia enseñada por aquellos que habían sido suscitados por el Señor. Hechos 11, 26, Romanos 12, 7, Apocalipsis 2, 7, Apocalipsis 11, Apocalipsis 17,
Apocalipsis 29, Apocalipsis 3:6, Apocalipsis 13, Apocalipsis 22. Primera de Tesalonicenses 5:27. Y entonces podemos hacer todo lo que la Escritura podemos hacer todo lo que la Escritura no prohíba. Muchos cristianos responden a esas cosas razonando que si las Escrituras no tratan o prohíben algo de manera específica, en tal caso Dios no lo considera de importancia, por cuanto según ellos la Biblia no trata de la cuestión de cómo los cristianos deben reunirse para el culto y el ministerio. Concluyen que es algo que debería dejarse al gusto y a discreción de cada uno. Consiguientemente, no ven nada malo en introducir en el cristianismo cosas que no están en la Biblia. Ahora bien, esta suposición no es correcta, sencillamente porque la Biblia sí que trata la cuestión de cómo los cristianos deben reunirse para el culto y el ministerio. El orden tradicional de gobierno de la Iglesia en las denominaciones en la cristiandad no solo no se encuentra en la palabra de Dios, sino que mucho de ello entra en clara contradicción con la palabra de Dios. En segundo lugar, no es un principio racional ni sano proceder a razonar desde una perspectiva negativa, desde lo que no está en la Biblia, para dilucidar la mente de Dios acerca de un tema. Segunda de Timoteo 1:7. Se trata de un principio falso y desde luego es poner las cosas al revés. En esencia, lo que se está diciendo es, para el culto y el ministerio podemos hacer cualquier cosa que no esté mencionada en la Biblia. Nosotros preguntamos, ¿es de esta manera que Dios trata las cuestiones de la Escritura? Si aplicásemos este principio a otros temas bíblicos, prácticamente no habría fin en lo que podríamos hacerles significar. Ello nos traerá a la mente los días de los jueces, cuando cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 17:6, Jueces 21:25, Deuteronomio 12:8, Pedro 21:2. La persona T.B. Baines ha dicho con razón, o bien Dios ha establecido un orden para la asamblea, o bien ha dejado el albedrío humano el hacerlo. Si Él ha establecido un orden, es claramente obligatorio para todos, y cada alejamiento de este orden es un acto de desobediencia. Si buscásemos sinceramente hacer su voluntad, ¿no sería más lógico volver a la palabra de Dios y comenzar de cero? Por así decirlo, diciendo, no haremos nada más que aquello que esté en la palabra de Dios para la reunión de los cristianos, para el culto y el ministerio. Esto es lo que trataremos de hacer en el resto de este libro. Pues este libro es Orden de Dios por Einstein.